que es súper importante que de repente el Estado le pregunte y lo dejo ahí como propuesta, o como idea, que le pregunte a las comunidades, a los respectivos territorios, bueno, ustedes cómo quieren, cómo les gustaría a ustedes que se trate con los niños. Y la otra opción, y que está asociada al proceso constituyente, ya que tiene que ver con la autonomía, que cada comunidad tiene sus propias escuelas, con su propia educación, pero eso ya es un sueño un poco, una cosa más compleja de lograr, pero en la actualidad el Sename hoy en día está en las condiciones, por ejemplo, de colocar un proceso de consulta sobre la forma en que se van a desarrollar la interculturalidad en su establecimiento y también en los programas donde los niños no necesariamente están internados. Mira, las oficinas de protección de derechos que dependen de los municipios, directamente, sobre todo acá en la región del Biobío, realizan consultas a los jóvenes, a sus sectores donde ellos residen, con el objeto de poder determinar cuáles son los factores de riesgo o los factores o situaciones que le van a afectar. Derechamente se aplica a todo lo que corresponde a la comunidad y a todos los que quieren responder. No es obligatoria esa consulta y obviamente voluntaria sentido, es una posibilidad cierta y una buena idea que se pueda rescatar para poder tomarla y poder ejecutarla de manera que ojalá esta nueva institucionalidad que corresponde a Mejor Niñez pueda tomarla como herramienta y poder también conocer de voz de las comunidades, de los pueblos originarios, cuál es la situación actual, la situación que viven día a día y obviamente conocer también un poco más allá de lo que corresponde a esta Oficina de Protección de Derechos, que claramente tiene un rol con el objetivo de promover estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también podríamos buscar la forma de instituir a lo mejor una forma de trabajo conjunto con los pueblos originarios. O sea, siempre hay posibilidad de rescatar buenas ideas y yo creo que en este sentido hoy día está saliendo una que podríamos tomarla y que obviamente puede tener una connotación a nivel nacional. Tomo nota y obviamente lo voy a trabajar con el nivel central. Don Juan Carlos, usted está ahí, tuvo un pequeño impas, pero está de Eh, vuelta. ¿Algún comentario? sí, parece que se cortó la transmisión en un momento, así Pero ya que estamos de vuelta, estamos, sí, ya estamos de vuelta, sí. Cosas que pasan, sí, cosas claro que que sí. suceden, así esto de Tú la crees que está detrás de los calcutunas y está ahí, esto de la está tecnología y ahí todo. tirando flechas. Bueno, yo estaba leyendo un poco aprovechando de la... sí, estaba aprovechando de leer algunos comentarios en vivo por Facebook y por Instagram. Y sí, pues hay algunas cositas que también nosotros hemos ido trabajando con diferentes invitados y también con Jaime, que se nos integró al grupo, la también. Por ejemplo, el concepto, nosotros ya no trabajamos el concepto de etnias, por ejemplo. Trabajamos, cuando hablamos del pueblo mapuche, hablamos de pueblo o nación, pues generalmente. Etnia igual es un concepto antropológico que ya lo dejamos de ocupar. Eh, entonces, aquí quizás también tiene que haber y tomo un poco lo que dijo Nelson, que igual yo no alcancé a ver parte de lo que está diciendo él, pero tomé la última idea del tema de las consultas. En este momento, sí, en este momento la consulta es un mecanismo que Chile firmó. Bueno, quiso firmarlo o se le pidieron que lo firmara el 89. Ahí la Lamien Anayao, aquí está presente, estuvo en ese proceso histórico de que Chile firmara el convenio 169 de la OIT. Chile no lo firmó, sino que en un momento se dilató y se ratificó recién el 2008, si no tengo... 2008. O sea, pasaron casi 20 años desde ese compromiso de que iba a tomar Chile para firmar ese convenio, que no se hizo. Ya, esa es la historia del convenio. Al convenio también se le pusieron algunos artículos medio raros que impiden como el tema más complicado, el tema de la consulta ya de manera más como lo planteaba la OIT. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto lo que dice Nelson, pues aquí tenemos un elemento que afecta a las primeras naciones. En este caso es como el ordenamiento administrativo del Estado que va a tomar niños de los pueblos originarios para por X razón, pero afecta al pueblo originario en este caso. Entonces creo que ello sería muy positivo que desde la misma institucionalidad se planteara el tema de la consulta. No la consulta de la OPD, que es como una consulta ciudadana aplicada como a las municipalidades, pero más acotado a algunos territorios. Aquí estamos hablando de una conversación entre Estado y pueblo originario. ¿Me entiendes? Estado pueblo mapuche, Estado pueblo aymara, Estado pueblo Rapa Nui.
Entonces sería muy positivo en este caso de partir este nuevo proceso o partir esta nueva idea, quizás que los mismos constituyentes lo tomen también, de que para este tema en específico de la infancia se le consulte también al pueblo mapuche, en este caso de cómo quizás resolver esta situación, buscar entre todos la forma de resolver esta situación. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tomaba, lo que decía Nelson y también quizás como lo planteaste tú de recoger esta inquietud, creo que es muy positivo. Y creo que, pero desde la lógica de la consulta indígena, no de la consulta de la OPD, que como te digo, es otro tipo de consulta, es otro tipo de marco legal. Aquí estamos Claro, hablando claro, del absolutamente, convenio pero algo podemos 169. avanzar. Convenio 169, y creo que sería muy positivo en ese sentido si es que se hace como lo planteó la EIT en un momento, una consulta libre, informada y de buena fe, que así suena bonito en el marco internacional. Lamentablemente las consultas en Chile han tenido ciertos tejemanejes políticos que las coartan mucho en cuanto a lo que realmente podrían hacer, por lo positivo que podrían ser. Pero creo que es un punto bastante interesante tocado por Nelson, en que nunca no lo visualizamos que era un tema de injerencia de pueblos originarios, pues, de primeras naciones. Pues. Y sí es, pues, sí es porque estamos tomando niños de las primeras naciones y lo estamos protegiendo, entre comillas, pero bajo nuestra lógica occidental, pues, no bajo la lógica del mismo pueblo originario. Entonces, creo que ahí también sería interesante darle vuelta a ese tema para poder quizá integrar, como bien tú dijiste en un momento, diferentes tipos de visiones. Así es. Yo creo que la integración es fundamental, ¿ah? Para poder avanzar como país, como nación, porque sin integración no hay respeto por el otro. ¿Ah? Y la integración es fundamental para poder avanzar en una construcción de sociedad y sobre todo en este siglo XXI, donde queremos todo un desarrollo que sea armónico y que le llegue a todos. ¿Ah? Yo creo que eso es fundamental para tener un país que esté avanzando en un camino de prosperidad en armonía y con respeto, en definitiva, para todas las comunidades. Así que yo creo que en eso concordamos bastante y si obviamente todas las miradas se centran en un trabajo común con el objetivo de poder desarrollar políticas públicas que sean con respeto, adecuadas a todo lo que corresponde a nuestro país, con los diferentes pueblos, vamos a tener un gran país. Y acá lo que buscamos derechamente es que estos 200 años de independencia se sumen a 200 años más, pero con una independencia real, una independencia que sea fructífera para todos y que tengamos esa posibilidad cierta de crear un país en armonía. Yo creo que todos, yo creo no hay nadie en este país que no quiera tener un país en armonía, un país en respeto y en paz, para poder construir una nación como corresponde, yo creo, al futuro que todos merecemos. Robert, ya llevamos como 1 hora, 15 minutos más o menos, pero no quiero dejar pasar un elemento que lo plantea Ana, Juan Carlos y Nelson. ¿Ustedes trabajan con gente de las primeras naciones? ¿Trabajan con gente de las primeras? ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno lo ve, por ejemplo, en relación te lo voy a poner en otro ámbito, en otra esfera, pero por ejemplo, respecto a las leyes o al derecho o a las políticas públicas respecto a las mujeres, generalmente somos los hombres los que tomamos las decisiones y no le preguntamos a las mujeres sobre su cuerpo, sobre sus ideas, sobre sus análisis, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto sería interesante saber si es que, por ejemplo, cuando se hacen estas encuestas, se establece, como muy bien lo plantea Juan Carlos, Nelson y Ana, se establece la mirada real de la primera nación, porque el análisis que yo puedo hacer como occidental es un análisis bien particular, Robert, porque es el análisis desde la ignorancia, y no lo digo en mala forma, pero evidentemente desde la ignorancia. Te voy a poner un ejemplo muy burdo que para mí fue muy interesante y muy importante porque me permitió entender otra mirada. En algún minuto hablamos de la religión mapuche y yo en un minuto dije mitos. Y Juan Carlos, no sé si la Ana estaba en ese entonces, pero Juan Carlos me retó y Nelson también, y que tienen toda la razón, porque evidentemente no son mitos mapuches, es religión, es creencia. Entonces, claro, yo ni siquiera soy católico, ojo, pero me imagino que si yo a un católico le digo, bueno, los mitos católicos, también se va a ofender. Entonces, esa idea del lenguaje es sutil, pero es muy sustancial. Entonces, en ese sentido, Robert, ¿ustedes trabajan con gente de las primeras naciones?
el lenguaje, tú sabes que construye realidades, ¿verdad? Y el No lenguaje a te veces... imaginas cómo lo sé. Y en ese sentido, obviamente, es muy importante poder utilizar las palabras de forma adecuada y en el contexto adecuado. Y a veces todos cometemos errores, y no me excluyo, porque todos cometemos errores también en nuestro lenguaje, cometemos errores también de alguna manera en tomar o prejuzgar algunas cosas. ¿Ah? Y en este sentido, como bien dice, tomo y recojo el guante para poder colocarlo sobre la mesa y poder hacer un punto a través de esta dirección regional, de que se pueda construir el trabajo en conjunto con los pueblos originarios, que se lo pueda escuchar y se lo pueda atender. Porque hoy día lo que tenemos es una política pública general, Claro, lineal, donde obvio. claramente se pasa en un contexto general y sin excepciones. ¿Ya? Y toda regla tiene excepción, y eso en derecho todos lo sabemos. En ese sentido, yo creo que es muy importante poder buscar la forma que esas situaciones, porque mira, imagínate, son 440 niños que son de la nación o de pueblo mapuche, y son más de 8.000 casos que tenemos en Sename, registrados con casos que se están viendo en diferentes programas. Entonces, estamos hablando que es un contexto donde también es importante resaltar estas diferencias que pueden existir desde el punto de vista cultural. Y ahí es donde tenemos que buscar la forma de que se pueda atender de manera cercana, empática, a cada uno de los niños que están en esta situación, que han sido vulnerados sus derechos. Y acá no solamente pasa por violencia intrafamiliar, y pasa también por agresiones, por violaciones, por abusos, y acá lo que queremos es protegerlos. Derechamente, mi intención, y como les decía al principio, que ojalá los derechos de los niños de mi región del Biobío, de la región del Biobío donde yo vivo, sean los mismos derechos que la que tienen mis hijos, que tengamos la posibilidad de poder compartir experiencias y que obviamente podamos volver a tener ese respeto que yo creo que en el papel está, pero tenemos que hacerlo carne, tenemos que hacerlo real, tenemos que hacerlo efectivo. Y ahí es donde toda la sociedad, toda la comunidad, a la gente que nos está mirando hoy día, a la gente que el día de mañana puede comentar este programa, es que ojalá el respeto de los niños sea fundamental para el crecimiento de nuestro país. El respeto a los niños es fundamental porque son el futuro. Y a veces se pierde en conversaciones políticas que también son importantes. Yo no digo que la política es importante, por eso estamos aquí también hoy día. Eh, pero cuando no se respeta el derecho de los niños, se violenta el futuro de Chile. Y eso yo creo que es lo que tenemos que buscar hoy día, proteger el futuro de nuestro país. Muy bien, Robert, muchas gracias. Nosotros generalmente tenemos como palabras al cierre en todo caso, ¿ah? Así que vamos a ir, bueno, igual quiero agradecer. Me recuerda algo eso de palabras al cierre. No quiero que te recuerde. De hecho, lo dije y me reprimí. Lo dije y dije, oh, qué mal suena esto. ¿Quién quiere partir? Si pudiéramos, yo cierro con la Ana, así que di Nelson, dale. Si Juan Carlos puede leerlo, porque yo no tengo acceso al Facebook acá, okay. va a ser muy engorroso leer los comentarios ahí. Mira, Nelson, tú además has tenido ahí vibrando el teléfono cada cierto rato. ¿Crees que no nos hemos dado cuenta, acaso? No, bueno, es que está dividido el video en dos partes, pero la segundo video dice, bueno, preguntaron por el tema de la palabra etnia, que yo dije, ¿por qué no lo utilizamos? Roxana pregunta, ¿por qué no lo usamos la palabra etnia ya? Bueno, y aquí mismo le contesta a Daniel Millapán, le pone, tenemos grandes mujeres defensoras de la infancia mapuche, como Onésima Lienqueo, Pamela Nahuelcheo, Natividad Yanquileo, y por supuesto el legado de la Lamia Nana. Tenemos un fan de la Lamia Nana acá. Y también dice... Otro más. Dice, porque es un concepto que no corresponde incluso jurídicamente. Es peyorativo, además de que somos una nación por lo demás. Entonces es un concepto que estamos nosotros tratando de instalar también porque ya acerca de etnia, pueblo, nación, que son como diferencias sutiles, pero quizás tienen grandes diferencias. Dice Graciela Janet, desde Uruguay les saludo. Mire, tenemos internacionalmente, nos están viendo. Les saludo y les hago llegar mi profunda admiración y agradecimiento al pueblo mapuche por su fuerza y resistencia. Voy a buscar el otro video. Me esperan un segundito. Instagram no puedo leer los comentarios porque se nos cayó la transmisión y ahí perdí los comentarios que tenía. Así que así es la tecnología. Bueno, hartos comentarios de que se escuchaba abajo. Dice, bueno, Robert Contreras, tú comentaste también, Robert, por Facebook parece. No, mi
mi padre. Ah, ya, alcance de nombre. Dice, aquí lo importante como sociedad es que debemos integrarnos todos en bien de los niños sin importar su etnia, para que todos tengan la misma integración y sean respetados. Hablan del informe Geldres. Yo no conozco mucho ese informe. Preguntan harto. Hijo del Salitre dice, ¿qué piensa del informe Geldres? ¿Por qué no se han intervenido los hogares? Y después dice, se hizo público el informe y nadie hizo nada en Chile. Yo no conozco el informe, no sé a qué se refiere. Yo tampoco lo conozco. Vamos, Un ahí informe tenemos una del año tarea. 2000, exacto, del 2010, 2012, por ahí más o menos, que evidentemente señala de diversas situaciones de vulneración dentro del Sename, y que sí se actuó, se hizo una cantidad de sumarios importante. De hecho, en su momento también acá en Concepción se hizo un informe Farfarelo, de una magistrada acá de la zona, donde se determinaban también, y que obviamente también se intervinieron en algunos centros con el objetivo de poder erradicar malas prácticas y vulneración de derechos. A mí me tocó hacer en su momento sumario administrativo cuando había maltrato evidente de personas que tenían que estar protegiendo a los niños. ¿Ah? Por eso digo, son hechos puntuales de algunas personas, porque la gran mayoría de los funcionarios de Sename, me saco el sombrero, de verdad, están protegiendo a la niñez y están trabajando día a día intensamente para poder evitar vulneraciones. Acá ellos también son un factor muy importante de protección para los niños. Pero sí, evidentemente, hay situaciones también que hay que erradicar. Dice Roxana, Chile es un país que copia lo malo. No sé en qué momento de la conversación dijo eso, pero lo puso ahí, probablemente. A veces lo hemos comentado también eso. Dice también, primero lo que hay que hacer es nacionalizarnos nosotros y aceptar una historia. Quizá habla el tema de reconocer la historia que conversamos. Es una tarea muy grande. Después Robert Contreras dice no tiene audio porque se perdió en un momento el audio. ¿Qué pasó? Aquí Hijo del Salitre puso el informe de Comisión G3, lo puso para que lo revisemos, así que ahí tarea para la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Hijo del Salitre, o Hija del Salitre, una X, no sé qué dirá ahí. Hijes. Hijes del Vendría a ser un Salitre. hijes. Sí. Bueno, está el tema de etnia, también comentaron, alguien dijo, habló de etnias, ya puso, eso siempre. Y el resto son como comentarios así generales también. No creo que el resto como buenas tardes, saludos, hay que luchar por los niños, dicen. Alguien pone, tengo entendido que el Sename se transformará, que ya lo mencionó Robert, así que más o menos ahí está la respuesta. Esos son los comentarios generales, no encontré más. Hacemos una revisión final como para que la gente también nos comente y tengamos un poquito de esta interacción en vivo con la gente que nos ve. En YouTube se transmitió, ¿no? Sí. Sí, Por ahí tenemos unos fans que están siempre. Pero Nelson. Obvio que se transmitió. ¿Cómo dudas de que a veces nos vienen huecufe para acá, entonces no sospecha ya. No tengo acceso en este momento a YouTube, así que será ya, para otra muchachos, ocasión. ¿viste? Güey, pero no te quejes por todo. Pero Nelson, ¿qué es esto? Ya, estamos es lo que es. Estamos cerrando, Robert, nuevamente. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias también por la disposición. Espero y esperamos que lo hayas pasado bien. La verdad es que hacemos estas conversaciones para mí de verdad ha sido una experiencia increíble, siempre es una experiencia increíble, aprendo mucho, pero fundamentalmente porque queremos transmitirle a que todos quienes nos siguen la importancia de nuestras primeras naciones en general y obviamente de la nación mapuche en particular. Como vamos a ir cerrando, no voy a decir palabras al cierre, ya lo dije nuevamente, pero no lo voy a decir de la manera que lo dije hace un rato. ¿Quién quiere partir? Porque yo termino con la Ana, así que parte ella y se cierra ella. No, puede ser. Que parta Robert. Don Robert. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. De verdad ha sido un gusto. Me encanta poder dialogar, conversar, debatir y obviamente colocar de alguna manera puntos importantes que pueden ser rescatados para poder mejorar la institución, en este caso Sename, y poder también decirle a la gente que estamos haciendo lo mejor posible, buscando la forma de integrar a toda la sociedad en protección a los derechos de los niños. Y acá cuenten con un aliado, cuenten con alguien que va a tener siempre la política de puertas abiertas, con el objeto de poder prevenir situaciones de riesgo para que los niños no sufran en nuestro país, no sufran en nuestra región del Biobío, y que tengamos la posibilidad de que ellos, que son el futuro de Chile, el futuro de nuestro país, tengan la opción
de siempre mirar el futuro con perspectiva de alegría, de armonía, y que obviamente sumemos a eso todos los que algún día fuimos niños y que en el recuerdo tenemos la posibilidad cierta de tener también ese recuerdo presente. Yo también lo puedo decir, mi hijo, tengo 3 hijos, como bien decía en el principio, que quiero darle lo mejor posible, y ese derecho que tienen ellos también se transmita a los niños de la región del Biobío. Así que muchas gracias por la invitación, y cuando esté disponible esa sopaipilla de manteca, me avisan y yo voy. Se nos está sumando más Está invitados. muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Viste, Ana? ¿Viste, Ana? Vamos a llegar con todos los invitados de todos los programas. Claro. Hay que irse Va a ser algo grande. irse al campo a criar chancho nomás. Va- Vamos a establecer una nueva efeméride para la historia mapuche. Así es. El chagún en la casa de la mina. Sí, así es. Le vamos a llamar el chagún de la sopaipilla. Yehuin Costre Chagún. Es ley. Así es. Sí. Don Ahí Juan Carlos, don Nelson. vamos a decir el futuro del país. Bueno, quería agradecer como siempre a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Agradecerte, Robert, por haber estado en el programa, por haber compartido con nosotros tus conocimientos, tus ideas. Jaime, Juan Carlos, la Minana, como siempre un gustazo. Así que Incayaín com Inchimeu Tain Pu Pichiqueche. Les decía de que defendamos todos juntos a nuestros niños, a nuestra infancia. Así que Chaltumay, Peucayal. Y el lunes mateando con Nelson Lobos, ¿eh? El lunes, 19 horas. ¿Cómo te aprovecháis ya? Te aprovechas del Oye, éxito siempre, de en cuarentena, del éxito de en cuarentena. siempre hablo en cuarentena e invito a todos los mateadores a este programa. ¿Sí? Obvio, Así que- obvio. Juan Carlos. Un tema muy, muy complejo de tratar, pero también muy necesario de traer a colación, de mirarlos desde todos sus ángulos, sobre todo con lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo y que probablemente va a ocurrir acá en Chile en algún momento. Yo creo que la historia en un momento se va a revisar nuevamente y quizás vamos a abrir puertas que no queríamos abrir. Entonces siempre es necesario partir por reconocer lo que Chile ha hecho en este caso con los niños, niños mapuche o niños en general, como Estado, digo yo, y también como sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que conversar estos temas y agradecer a Robert que pudo compartir con nosotros hoy día es la visión que tienen desde el Sename, también todo lo que están realizando, y también a todos los que nos vieron. Agradecerle también sus comentarios y bueno, aquí estamos para seguir conversando diferentes tipos de temas que probablemente saquen ronchas, pero eso es lo bueno, eso es lo interesante. A veces nos peleamos entre nosotros, pero siempre con ganas de seguir conversando todos los jueves. Lambienana, Jaime, Nelson, Robert, muchas gracias, un gusto. Peu Cayal. Ana. Yo creo que igual agradecer en este caso a don Robert, agradecer a todos las personas. Es un tema muy importante y fundamental porque estamos hablando sobre los derechos del niño, no estamos hablando sobre cualquier tema. Yo creo que aquí en cada programa siempre hay un tema como de información y aprendizaje, porque la verdad es que yo no tenía conocimiento de esa nueva institucionalidad de la que está hablando don Robert. Yo creo que en ese sentido es bueno. Es bueno también las tareas que se le da. Yo creo que alguna idea que se le dieron acá, el mismo caso de la consulta, pese que la consulta no son vinculantes por el decreto 66 que hubo acá, pero sería tan importante, ser tan importante también que se consideren quizás profesionales mapuche que se dedican a este tema. Exacto. Ya incorporarlo yo creo que sería bueno. Eso también significa poder ir ampliando el abanico, y aparte de eso, de que si estamos hablando de aquí de insertarse, no es solamente que tenemos que aceptar de la política que viene de la parte del Estado, sino que también cómo se va recogiendo experiencia. Yo creo que usted en Alto Biobío, usted habló de Alto Biobío, Santa Bárbara, hay muchos lamienes que se manejan sobre este tema. Sobre todo yo creo que usted debería ser como la puerta, como dijo, para que pudiera también que quedara bien diseñado este futuro programa, y que también yo creo que
los constituyentes tienen hartas tareas que poder incorporar en esto. O sea, por lo que me da a entender que usted era candidato, bueno, yo también era candidata y no tuvimos la suerte de quedar, si no, a lo mejor estaríamos ahí trabajando sobre el tema de los derechos del niño, don Robert. Entonces, pero bueno, el destino dijo otra cosa. El destino dijo otra 5 de la noche me bajaron de la campaña. Así que eso, pues, un gusto, así que agradecerte Nelson, al también Juan Carlos, al Jaime, y bueno, y ahora irnos al campo a criar chancho para tener manteca y hacer sopaipillas al próximo. Perfecto. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en nuestras plataformas de Historia Mapuche. Recordarles que los jueves nos juntamos siempre a estas conversaciones en cuarentena con Ana, con Juan Carlos y Nelson. Robert, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Peucayal. Peucayal, compuche. Gracias, Robert. Estamos fuera del aire. Que esté bien.